Pepe Mujica es un veterano, es un viejo que tiene unos cuantos años de cárcel y de tiros en el lomo. Un tipo que se ha equivocado mucho, como toda su generación, medio terco, porfiado, y que trata hasta donde puede de ser coherente con lo que piensa todos los días del año y todos los años de la vida. Y que además se siente muy feliz, entre otras razones, por contribuir a representar humildemente a quienes no están y deberían estar. Yo discrepo con Bertolt Brecht porque no hay hombres imprescindibles, sino causas imprescindibles, caminos imprescindibles. La historia es una construcción tremendamente colectiva y en eso andamos, cada cual aportando su granito de arena, y quienes no cultivan la memoria no desafían al poder. Es una herramienta más para construir el futuro que, pese a quien le pese, es nuestro porque no nos pudieron derrotar. Esto no lo digo yo, son las palabras que usó el ya expresidente de Uruguay para definirse a sí mismo. Hoy hablaremos de él, de una de las pocas figuras políticas que, aunque venía de la izquierda, pasará a la historia de la política internacional, entre otras muchas cosas, por lograr mejor que nadie esos amplios espacios de consenso, y que yo, al menos muy lejos de verle como al presidente más pobre, como hacen muchos, le identifico con un profundo sentimiento de riqueza. Bienvenidos a La Tuerca. En nuestra sección dedicada a la defensa de los derechos humanos seguimos hablando de la libertad de información. Hoy hablaremos del trabajo de Jaime Alecos, el periodista que fue detenido el pasado viernes mientras cubría un desahucio en Madrid. Continuaremos analizando la efectividad de la segunda oportunidad anunciada en el debate del Estado de la Nación por Mariano Rajoy para las personas que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y en riesgo de ser desahuciadas. También estudiaremos los datos positivos de empleo del pasado mes de febrero y si son acordes al discurso triunfalista del Gobierno o no. Por último, echaremos la mirada atrás para despedir al ya expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Hoy, en La Tuerca, libertad de información, segunda oportunidad, empleo y el legado de Pepe Mujica. Bueno, ya tenía ganas yo de sentarme en esta mesa, que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Para quien se extrañe de que no está aquí Juan Carlos Monedero, soy Noelia Vera, responsable de redacción de La Tuerca y encargada de sustituirle cuando por agenda no puede venir. Comenzamos hoy, como siempre, con una mesa de lujo, en este caso, además de una forma muy especial, porque esto de haber vuelto a La Tuerca diaria nos hace recuperar la presencia de invitados que habíamos dejado un poquito atrás. Vamos a presentarles ya, sin más demora. Tenemos a María Espinosa. Buenas noches, convocatoria por Madrid. Hemos cambiado eso desde la última vez que nos vimos. Sí, esto es nuevo. Tenemos también a Juan Tortosa, amigo, periodista. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos también, eso sí que hacía tiempo que no volvía, en Meregildo Altozano, abogado. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Irene Montero. Buenas noches. De Podemos. Y por último, no menos importante, Enrique del Olmo, militante socialista y sociólogo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues en esta temporada queríamos empezar La Tuerca de los martes dedicándole el primer espacio del programa a la gente o a colectivos que normalmente tienen una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos. La semana pasada empezamos entrevistando a Litwit, que es una periodista de Telecam, que fue detenida por difundir, no por tomar una fotografía en Twitter en la que se veía a un policía sonriendo mientras se ejecutaba un desahucio. Hoy parece mentira, pero tenemos que seguir hablando del derecho a la información y vamos a tener con nosotros a Jaime Alecos, que es el periodista de Periodismo Humano que el viernes pasado, mientras cubría también con su cámara de vídeo el desahucio en Ofelia Nieto en Madrid, también fue detenido y acabó pasando 24 horas en el calabozo. No obstante, no ha podido venir, pero sí que me gustaría y me parece importante que hablemos en un principio de este derecho a la información que últimamente parece que se está viendo un poco limitado, ¿no? Vamos a ver si os parece el vídeo de las imágenes que él tomó antes de que le detuviesen, que sí que nos lo ha cedido. Tenéis que saberlo. Para cometer un allanamiento de morada, no tienen orden de entrada, no la tienen. Y lo saben, no la tienen. ¡Es ilegal! ¡Están echando a 3 familias a la calle sin orden! ¡Esto no es legal! Queremos saber el número de placa. No. Aquí está que le un poco porque es ilegal, ¿vale? Aquí está que afecta a la abogada nada. Abajo, porque por la Va al tribunal
Tribunal Superior de Justicia. Sí, pero para Aquí sí entra. abajo, todo. ¡Se va a caer! ¡Es un muro de carga, salvaje! ¡Animales, que es un muro de carga! Subir arriba y decirlo. ¡Que están aquí abajo, tú! ¡Oye! ¡Aquí abajo, joder! ¡Oye! Tremendo. Bueno, Jaime estaba grabando esas imágenes de ese vídeo que acabamos de ver y acabó pasando más de 24 horas en un calabozo. Dicen que acusado de atentado contra la autoridad y de resistencia. Ahora está en libertad, pero además con cargos. Bueno, le voy a empezar a preguntar a Juan porque es el único compañero periodista. Vamos a hablar evidentemente de vivienda y del desahucio del problema de la vivienda en general, pero sí que como periodista me gustaría preguntarte, Juan, esto lo estamos empezando a ver cada vez más. ¿Esto ya deja de poder interpretarse como un error o tenemos que empezar a hablar de atentado contra la libertad de expresión también, ¿no? Yo que he hecho mucha calle, mucho periodismo de calle, y que me ha tocado cubrir muchos conflictos y elegir, por ejemplo, en una manifestación de astilleros en Cádiz, si te ponías en el lado de la policía o te ponías en el lado de los trabajadores de astilleros a ver de dónde te llegaba. Lo que he tenido siempre la sensación, y no es de ahora, es que a la policía siempre le ha ido la marcha. Es decir, no a ellos, sino a quienes mandan sobre ellos. Es decir, yo creo que no existe una verdadera democratización por parte de los mandos policiales y mucho menos también, incluso eso ha sucedido en tiempos de gobiernos socialistas. Es decir, apenas tú tienes la posibilidad real de usar la fuerza para reprimir o para quedar menos en evidencia, si puedes la vas a usar. En casi todas las coberturas así de conflictos, lo que percibes a veces también es que hay gente de todo tipo, pero desde luego hay mucha gente que le pone exceso de celo. Yo te diría eso mucho. Y yo recuerdo, además, yo he ido a trabajar incluso con cámaras de televisión, compañeros míos, que han estado prácticamente peleándose, él para hacer la imagen y el policía para darse y tal, y cuando ha terminado el follón se han dicho la que no hemos dado, y cada uno está en lo suyo, y ese tipo de complicidad puede llegar incluso a existir, pero yo creo que a pesar de cómo es la estructura política y cómo se plantea la voluntad política de los mandos de quienes ejercen los mandos en el Ministerio del Interior, y ahora más que nunca, ahora tierra trágame, es decir, yo no sé si yo con mi iPad ahora mismo o con mi phone tendría suficiente valentía, entre comillas, para en algún momento determinado de un conflicto callejero sacar y ponerme a hacer fotos. Creo que sí, pero a veces me planteo que igual me la estoy jugando. Juan, es curioso y os pregunto a todos porque en este caso Jaime
que hablo un poco por él y por lo que ha dicho ya en otras televisiones, ya había denunciado Reporteros Sin Fronteras que estaba notando un cambio de actitud de ciertos agentes, además señalado contra su trabajo y contra su persona. Ya le requisaron una vez el material, bueno, ya tuvo determinados problemas con las mismas personas que ahora mismo pues le detienen. Dices que es una cosa de siempre, pero no es una cosa que se está intensificando. Sin duda. Un poco más, María. Sí, claramente, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo más de la criminalización de la protesta, ¿no? Digamos que a Jaime le han puesto una mordaza para que no ejerza su libertad de expresión, ¿no? Y lo están haciendo porque es su política, ¿no? Es la política del gobierno, no solamente poner una mordaza, sino criminalizar a quien está defendiendo los derechos, ¿no? Porque estas personas, estas imágenes que hemos visto, que han sido tremendas, ¿no? Y que me han parecido muy duras, porque suponían dejar en la calle a una familia por 6 metros cuadrados, y lo que supone, desde luego, es que criminalizan a una gente que solo está defendiendo un derecho constitucional, ¿no? Que es el derecho a la vivienda. Entonces es realmente tremendo, ¿no? Y desde luego que sí que creo que esto se está intensificando, ¿no? Y es su política y es la política de este gobierno. Y creo que siempre han deseado hacerlo, ¿no? Pero creo que ahora es cuando lo están llevando a cabo y ejerciendo a diario. Gildo, ¿estás de acuerdo? No, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Me imaginaba. No, estoy de acuerdo, obviamente no, y además si no, pues no habría partido, ¿no? Mira, yo creo que estamos en una época en la que no tiene nada que ver los medios de comunicación y la posibilidad que hay ahora de difundir imágenes y percepciones que no existían hace unos años. Hace unos años había un oligopolio informativo, pues porque los soportes estaban en manos de unos pocos. Y ahora, pues, gracias a Dios, existe algo que se llama Internet, existen redes sociales, existe la manera de colgar un vídeo, y la prueba es que efectivamente estamos viendo unas imágenes que seguramente en otra circunstancia, en otra época, en otro tiempo, no se hubieran visto. Con esto no digo, y ahí sí puedo estar en parte contigo, no te digo que no exista una censura y muchas veces autocensura o muchas veces una interpretación sesgada de lo que debe ser la libertad de información, dónde comienza, dónde termina. Mira, en estos días he viajado fuera de España y una de las películas que ponían en el avión era Todos los hombres del presidente, el clásico de Bernstein y Woodward, cuando descubrieron el asunto del Watergate, y toda la maquinaria del Estado puesta para conseguir que un medio poderoso en aquel momento, como era el Washington Post, no publicara que el Partido Republicano había espiado al Partido Demócrata en sus oficinas del complejo Watergate. Eso lo vamos a tener siempre, porque la verdad es incómoda y la verdad es muy incómoda para el poder. Segunda parte, sobre si la defensa de derechos constitucionales, hay canales de defensa de los derechos constitucionales que están institucionalizados. Es verdad que existe un instituto que es el del monopolio, quien ejerce el monopolio de la violencia. En este caso, pues ha habido un consenso social que sea el Estado. Lo que no significa, y ahí vuelvo también a estar parcialmente de acuerdo contigo, que singularmente puede haber excesos, y de hecho los hay. Y de hecho se persiguen, y de hecho hay condenas en la sala de lo contencioso administrativo y en las salas de lo penal de los distintos tribunales, donde se ha condenado a guardias, a policías o a personas que tienen, pues porque ha habido un exceso. Y ese exceso lo ha habido y lo hay. Y no sirve para justificar ni una cosa ni la otra. Es decir, yo creo que el debate, la libertad de expresión existe, la libertad de expresión puede estar limitada en algunos casos, pero desde luego hoy hay medios que no había en otra época para que no exista no se coarte de esa manera la libertad de expresión. ¿Qué? Sí, es evidente que hay una cuestión que plantea Hermenegildo, que es evidente, el cambio de los instrumentos de comunicación provocan una apertura y una socialización de la información, pero eso no es producto de ningún gobierno, eso es producto del avance global, tecnológico y de las formas comunicativas de la sociedad. O sea, esto es un hecho, que tenemos más instrumentos que antes para comunicarnos. Me imagino que la matanza de la fábrica de textil, por la cual se inicia el 8 de marzo, ahora que estamos cerca del mismo, llegó a Europa mucho después de lo que hubiese sido hoy, ¿no?
¿no? Entonces, esto es un hecho incontrovertible, pero yo creo que hay algunas correlaciones que sí se producen, ¿no? Hay una correlación que es evidente. Cuando un gobierno, el que sea, empieza a aplicar medidas más antisociales, más antipopulares, más contra derechos de las personas o más para imponer una determinada concepción de las cosas, el instrumento represor del Estado va acompañando esa política represora o limitativa en los derechos sociales. No es casual que cuando se quiere imponer una reconversión industrial, la policía es infinitamente más dura que en una negociación de un convenio colectivo que se acaba compacto. Y también tiene que ver, y en el momento actual está claro, la denominada ley Mordaza, el tema de la inmigración y de las vallas, todo esto ha incorporado, en la medida que hay un proceso más restrictivo de derechos, a un proceso también correlativo más restrictivo de la libertad de información y, como tal, de las libertades en general. Y también yo creo que hay una correlación, se produce esto en todo tipo de gobiernos, independientemente de la ideología, pero sí hay una correlación entre el color de los gobiernos y este tipo de prácticas. Tiene que ver también con una conceptualización ideológica. Es evidente que bajo gobiernos socialistas, y antes he puesto un caso, la reconversión se reprimía, pero, y esto se hizo un análisis en Francia de cómo los gobiernos de derechas, por ejemplo, en el caso del gobierno Alain Juppé, subía los percances provocados por la policía a los ciudadanos entre un 25 y un 30%, ¿no? Y tiene que ver con la misma concepción de orden. Yo creo que hay un correlato ideológico. Por ejemplo, un último caso, para no alargarme, cuando estaba la acampada del 15M, la demanda del Partido Popular era contra la blandura de Rubalcaba por no meter los bulldozers para arrasar el campamento. Esto es así, y es seguro, y toda la gente que participó en el 15M tiene que ser consciente de que el manejo bajo otro gobierno posiblemente hubiese sido diferente. Bueno, y aún así, Enrique, vimos cosas también en el 15M. Pero una cuestión son los hechos represivos que se producen y otra cuestión las políticas globales. En todos los casos hay represión, eso no hay ningún tipo de duda, pero no es lo mismo una política de conjunto que una política puntual, y que no es simplemente de excesos, ¿eh? O sea, yo coincido totalmente con Juan Tortosa. Las indicaciones a los mandos policiales, tú tienes que hablar con ellos, pero es que junto a eso todas las medidas últimas de protección, entre comillas, de la policía, eliminación de elementos de identificación, la capacidad para que juzguen por declaración policial, es un proceso involutivo muy serio. Yo ahondaría un poco en esta idea que apuntabas de cómo estamos hablando de dos derechos fundamentales que se están poniendo en juego, uno que es el derecho a la vivienda y otro que es el derecho a la información, que es un derecho de todos los ciudadanos a informar y a ser informado, es decir, a poder utilizar todos los mecanismos a tu alcance para poder luego informar a otros, y también el derecho que tenemos a ser informados de las cosas que están pasando. ¿Por qué digo que están relacionados? Porque, claro, la defensa de determinados derechos fundamentales, como es la vivienda, o como es la educación, o como es la salud, o como es el empleo, sobre todo en una sociedad como la nuestra, está muy vinculada a la capacidad que tengas de comunicar cómo estás ejerciendo ese proceso de defensa, reivindicación y garantía de derechos. Aquí además nos encontramos con una situación en la que se está produciendo un desalojo forzoso sin alternativa habitacional de 3 familias que llevan ahí 50 años viviendo, que llevan 10 años de lucha peleándolo, y que además han ofrecido alternativas, porque el Ayuntamiento de Madrid, por el motivo por el cual dice que derriba el edificio, es porque hay 6 metros de acera que se tienen que construir, y la familia incluso ha dicho que estaba dispuesta a dar esos 6 metros, pero que no le derribasen la casa donde ha vivido sus generaciones anteriores y ellos mismos durante toda su vida. Es decir, una intransigencia por parte de la institucionalidad vigente a la hora de buscar alternativas. Qué casualidad que parece, informan los colectivos de vivienda que están involucrados en el apoyo a esta familia, que detrás de esa vivienda hay un solar vacío que, de derribarse también la casa, pues parece que podría ser bastante jugoso para continuar con las tramas de especulación inmobiliaria y urbanística que conocemos bastante bien en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto al derecho a la información, no olvidar que, es cierto, lo decían antes los compañeros, que
que la ley Mordaza, por ejemplo, uno de los ejes que tiene es precisamente limitar la libertad de información, tanto la de dar información como la de recibir información, y que los propios organismos internacionales están diciendo ojo con este tema porque es uno de los derechos que más hay que cuidar para poder hablar de democracia. Yo creo que al final, viendo cómo se interrelacionan todas estas defensas de derechos fundamentales, nos vamos a una contradicción fundamental, que es un gobierno que puede ponerse del lado de los que están sufriendo vulneraciones de derechos y además están levantando y dignificando su situación diciendo yo quiero defender mis derechos fundamentales, o un gobierno que se pone del lado de los de arriba, que se pone del lado de los que tienen ahora mismo la capacidad, pues eso, de derribar un edificio y a ver qué pasa con ese solar, qué pasa con ello, ¿no? Y que nosotros necesitamos en este país y en esta comunidad y en esta ciudad un gobierno responsable que se ponga del lado de sus ciudadanos. Bueno, lo que está claro es que si no hubiese vulneración de los derechos humanos, evidentemente no tendrían que haber cámaras allí, ¿no? De todas formas, Juan, a mí me gustaría añadirte un par de preguntas más, que sé que quieres contestar a todo esto, pero te voy a sumar otra más, y es porque precisamente, como comentabas antes, has hecho mucho trabajo de calle, y ahora aquí pueden pasar tres cosas cuando estás ejerciendo tu profesión en una historia social así y tienes un encontronazo con la policía. Uno puede ser que te pida llevar el chaleco, que no es obligatorio y que además solamente pueden llevar pues, los asociados a la FAPE, con lo cual hay otros muchos periodistas que se quedan fuera. Por otro lado, puede pasar que te requisen el material y por otro lado, que ya también está pasando, te pueden incluso quitar las cámaras o quitar los equipos. Y ya por último, nos encontramos en la situación de que se te lleven detenido, como le ha pasado a este señor, o que te agredan. Evidentemente hay algunas cosas que no tienen discusión, pero por la parte de los chalecos y por la parte de la requisa de material, me gustaría preguntarte, Juan, si esto ¿se está permitido o no? No, no solo no está permitido, sino que es síntoma de un regreso al pasado increíble. Yo que tengo edad suficiente para recordarlo, yo todavía, cuando terminé la carrera de periodismo, tuve que inscribirme en una cosa que le llamaban Registro Oficial de Periodistas, ROP, que estaba inventado por el franquismo para que nadie pudiera dedicarse a escribir en los periódicos, a hablar en la radio, solo había una televisión y ahí no había duda, sin tener un número, una matrícula de periodista autorizado, es decir, absolutamente fichado desde el primer momento. Luego, no olvidemos, yo también he vivido, trabajando en algunas publicaciones escritas, cómo existía una cosa que se llamaba el depósito previo. Era que cualquier periódico que fuera a un kiosco, antes de empezar a distribuirse, la editorial tenía que dejar 10 ejemplares en el Ministerio de Información y Turismo para que fueran debidamente sellados y hasta que no se le daba el visto bueno, no se comenzaba el reparto. Eso hasta antes de ayer, no nos creíamos. Es decir, alguna de las cosas que está haciendo el gobierno ahora del Partido Popular me recuerda a esas prácticas, me recuerda lo que tú hablabas del chaleco. Aparte, yo creo, es una discusión incluso dentro de la FAPE, es decir, no se puede tolerar, no puede uno a estas alturas de la película, con casi 40 años de democracia, tener la sensación, cuando acude a una manifestación a cubrirla o a cualquier acto público, tener la sensación cuando se encuentra un policía delante que te van a tratar como delincuente, que es algo que nos sucede a muchos de los periodistas, esa célebre frase que creo que habremos oído todos los que hayamos estado en la calle: ¿tiene usted acreditación? No, bueno, bien, ahora ya no es tiene usted acreditación, ahora es tiene usted chaleco. Y luego será, tiene usted otra vez el ROP probablemente. Además, hay un problema porque muchos periodistas incluso también denuncian que poniéndote el chaleco es peor porque la policía te identifica más fácilmente y evidentemente te deja de lado para que no grabes lo que están haciendo. Entonces bueno, nos encontramos con muchas más contradicciones. Sin ninguna duda. Es una especie de cerco que va en una línea determinada, y eso no tiene nada que ver con que ahora los medios sean distintos, con que todo el mundo pueda colgar en Internet algo. Tiene que ver con la necesidad y con las ganas de intimidar a lo que es la difusión de un ejercicio de información al que tiene derecho todo el mundo, lo comunique un periodista o lo comunique cualquier ciudadano que tenga un smartphone en la mano con el que pueda cumplir. Porque yo también reivindico que no existe patente de corso para el periodista. Yo creo que la información tiene que circular, venga de donde venga, y el periodismo ciudadano, como se lo llama, es decir, es uno de los hallazgos que yo creo que habría que potenciar. Y más, Juan, cuando además
Jaime Alecos, o igual que Ali, que tú la nombrabas antes, ¿no? Ali Armesto, y otros muchos compañeros, son compañeros que llevan años y años dejándose la piel, muchísimas veces, de forma absolutamente altruista, además de que luego tengan su trabajo y eso forme parte de su trabajo, por dar visibilidad a un conflicto social que de otra manera probablemente, ahora los desahucios son muy conocidos, pero cuando había 10 personas en la puerta y todavía se decía que parar un desahucio era ilegal, en lugar de un acto de defensa de derechos humanos, ellos estaban ahí dando el callo. Era necesaria. O sea, que están perfectamente reconocidos como personas especialmente comprometidas con que se sepa cuando hay un conflicto social que la ciudadanía debe conocer para que pueda existir una solución a ese conflicto. Y que los responsables del desahucio no quieren que se conozca. Efectivamente. Dejadme que añada otra pregunta, porque la ley Mordaza sí que ha sido uno de los grandes lemas de esta legislatura de Mariano Rajoy, ha sido una de las grandes sorpresas. Sí que me gustaría preguntaros si pensáis que esta medida genera una sensación de tener más seguridad o por el contrario pasa, como lo que está diciendo Juan, que da un poquito más de miedo. Mira, yo creo que el debate sobre libertad y seguridad es un debate que ha estado siempre, es decir, siempre está ahí. Entonces, igual que surgen los paladines de la seguridad, pues surgen los paladines de las falsas libertades, al igual que surgen esos profetas que dicen hablar en nombre del pueblo. Mira, yo creo que hemos avanzado mucho, es decir, la prueba de que estemos en este programa y que este programa tenga el sesgo que tiene y que tenga la orientación que tiene y que en España haya un pluralismo informativo y que las televisiones mayoritariamente pues estén informando en contra del gobierno, a mí me parece sanísimo. A mí me parece ¿Cómo que la información? Yo creo que eso es muy relativo. Eso es muy relativo. En contra del gobierno, por el amor de Dios. Hombre, tienes la Sexta, tienes la 4. Eso mayoritariamente. Pero por lo menos no son públicas en Menegildo. No, es que yo soy partidario de que no exista televisión pública. Es que las televisiones, ¿por qué el Estado tiene que tener una televisión? Esto es un ejemplo de una iniciativa privada, como es La Tuerca, que funciona perfectamente, igual que hay otras iniciativas que funcionan igual de bien sin necesidad ni de subvención, ni de que los contribuyentes tengan el brazo retorcido para pagar por una televisión que no quieren ni siquiera ver, que es lo que pasa en mi caso. Tienes en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 2 televisiones, no contentos con tener un solo canal, tienen la otra, que está sustentado por el pago de los impuestos de todos los ciudadanos, y muchos de esos ciudadanos ni siquiera querrían ver esa televisión. Pero ese es otro debate completamente distinto, y aquí estamos hablando de libertad y seguridad y la tensión entre la libertad y seguridad. Mira, el derecho fundamental es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, efectivamente el derecho a difundir y a recibir información. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, por mucho que uno se empeñe, no está en la Constitución dentro del capítulo de derechos fundamentales. Puedes hacer, mira, es que tú puedes decir, yo es que para mí sí lo es. Bueno, muy bien, aquí hablamos todos del para mí. Eso lo vamos a discutir en el siguiente bloque. Vale, pero te digo que objetivamente, es decir, en las tensiones que siempre se producen, las tensiones entre, o los conflictos entre un derecho y otro derecho, mira, hay algo que en España sigue funcionando bien. Todavía sigue funcionando bien, que es la independencia judicial, y hay una ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, y hay un recurso de amparo, y hay un sistema de habeas corpus que permite llevarte directamente ante el juez en el caso de detención ilegal, y hay muchísimos recursos para evitar esos excesos. Es verdad, y yo creo que es muy preocupante dos rasgos: el ejercicio del poder con mucha amplitud durante un número determinado de años, pues lleva efectivamente a no tolerar la más mínima crítica, porque los periodistas se convierten en incómodos y el discrepante se convierte en un elemento, pues por lo menos a difuminar o a minimizar o a ignorar, y eso es, mira, es que no es monopolio ni del franquismo. En el franquismo por lo menos había varios medios de comunicación. Mi padre tuvo la desgracia de ser accionista de uno que volaron, que se llamaba El Diario Madrid, con lo cual puedo hablar con conocimiento de causa de lo que es el pluralismo informativo. Pero es que hay otros sitios donde ni siquiera hay más que un periódico. Entonces, es decir, y comparando la época actual con aquella época, es que se ha avanzado de una manera indiscutible. ¿Cuántos medios de comunicación hay hoy? ¿Cuántas posibilidades hay para verter informaciones discrepantes? ¿Cuántas posibilidades había entonces? A ver, bueno, primero... Sí, os aviso, tenemos que ir acabando y pasar al siguiente bloque, entonces si os parece es un turno cada uno, ¿vale? Y finalizamos para que recojáis todas las ideas. María. Bien, sí, yo creo que el gobierno tiene que gobernar para la gente, ¿no? Esto es una evidencia, pero que en la práctica creo que no se da.
Y gobernar para la gente quiere decir que garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y no solamente garantizar el derecho de vivienda, que no sé en qué artículo ni en qué apartado, o sea, bueno, sí que es el artículo, que es el 47, pero no sé en qué apartado está. Creo que esto a la gente, le debe de importar poco, ¿no? En el apartado de la Constitución en el que se encuentre este artículo, ¿no? Creo que ese formalismo es algo que no lleva a ningún sitio, ¿no? Y solo es una excusa para obviar la responsabilidad del gobierno de tener que garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Pero hablando de la libertad de expresión, del derecho a la información, bueno, pues en línea de que el gobierno tiene que garantizar los derechos de la gente, también tiene que garantizar el derecho a la información de las personas y, por tanto, en ese sentido es necesario que exista una televisión pública para permitir esa información y para permitir que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos esa información, ¿no? Por tanto, que exista o no una televisión pública me parece prioritario para poder garantizar este derecho, ¿no? Y el diario arriba también. Yo estoy completamente de acuerdo en que sí tiene que existir la televisión pública, pero no manejada por el gobierno de turno, porque si no estamos en las mismas. Yo matizaría que es lo que sucede ahora mismo, matizaría que yo creo que todo el poder siempre se mueve en dos puntos cardinales fundamentales, que son, por un lado, el control policial y por otro lado, el control informativo. Y aquí, justamente en el tema que estamos tratando, se unen las dos cosas. Y en cuanto al control policial, que intentan cada vez aumentar el cerco, en el informativo yo lamento discrepar con usted, pero no hay pluralidad informativa en España en este momento. Los tentáculos del gobierno en este momento son absolutamente, coartan absolutamente la capacidad de iniciativa de la mayor parte de las empresas privadas. Soraya Sáenz de Santamaría ha conseguido que cambie la dirección de todos los periódicos de este país. Los periódicos de este país están en manos de gente de Qatar, de gente de los bancos y de fondos de inversión americanos. No existe en este momento. Casi nadie, no, pero hablamos de todos los medios, también de la televisión, donde, por cierto, el propio director de informativo de La Sexta ha denunciado presiones del PP para poder hacer una información plural. El propio en 4 y en Telecinco pasa exactamente igual. Es decir, no lo pongas como ejemplo, lo he puesto de ejemplo de lo que no hay que hacer. Hoy por hoy la manipulación informativa es vocación del poder que tenemos en este país, como lo es el control policial. Pero mira, te voy a decir ¿me dejas una brevísima intervención? Venga, apunta lo último y ellos dos, Es decir, lo que te asegura el pluralismo informativo es el derecho de propiedad y que existan medios privados y que tengas la posibilidad, cuando tienes un capital, tienes una idea y tienes una serie de accionistas, montar un medio informativo. Esto es un ejemplo. Sí, pero medios privados que no están precisamente en contra del gobierno, como asevera usted hace un momento. Perdona, aquí está, este no creo que esté muy a favor del Partido Popular y este es privado. ¿O este es público? No, hablamos de los medios generalistas. Perdona, esto es un medio generalista, es decir, es que ha cambiado el panorama completamente. Si es que ha cambiado el panorama, ha cambiado, ya no, la prensa escrita está en peligro de extinción. Si es que ahora la gente entra en los confidenciales, en el diario.es, en todos los medios que hay accesibles con tocarle una tecla y sin necesidad de suscribirte. Coincidimos absolutamente en ese diagnóstico, pero no tiene nada que ver con lo que yo quiero decir. Si es que el problema, bueno, es decir, yo creo que hemos agotado el tiempo, podríamos seguir. Podríais seguir. Si quieres, Enrique, por favor, Irene. No, yo muy breve respecto a una cuestión, que es el tema de los medios públicos. Yo creo que los medios públicos son un derecho colectivo. O sea, no es cierto que el derecho a la propiedad es el que garantiza la pluralidad informativa. Y sobre los medios públicos, todos nos hemos hartado de decir qué modelo tan extraordinario el de la BBC. La única vez que en España se ha intentado hacer un modelo independiente, valorado absolutamente por todo el mismo, entre otros todas las entidades internacionales, fue liquidada automáticamente con la llegada del gobierno del Partido Popular. Y ahora estamos viendo cómo se está viendo denuncias de generación de una redacción paralela en el caso de Televisión Española, en el caso de los informativos, de nuevo la vuelta al peor de los periodos de la manipulación informativa, que fue condenada en su momento. Y en las empresas privadas, evidentemente lo determinante son los intereses del grupo empresarial dominante. No se puede hacer una comparación entre el Grupo Planeta y La Tuerca, porque son dimensiones absolutamente no mensurables. Que todos andará, No, que todos pero, andará, hay que decirlo. Pero la esencia, como decía Hegel en su tiempo, la cantidad salta a cualidad, y aquí el salto cualitativo es brutal. Entonces, no tiene nada que ver, es que muchas veces nos adaptamos a la esencia para ocultar la potencia del poder real. Que tú tienes aquí que en esta casa surgió una idea política que tiene un 25% de apoyo en unas encuestas, bueno, o sea que no es una cuestión baladí. No hemos venido, Hermenegildo, que ya te nos vas por ahí, no hemos venido a hablar de eso, que te veo venir. Irene, por favor.
Yo no estoy de acuerdo con que esto sea un debate abstracto entre libertad y seguridad, como si eso pudiese darse al margen de los mecanismos efectivos, concretos, reales, las leyes, los presupuestos, los medios que se ponen de forma efectiva para el cumplimiento de derechos. Estamos hablando de cómo un gobierno está utilizando la fuerza pública para restringir el ejercicio de derechos fundamentales, y tiene razón, la vivienda no es un derecho fundamental según nuestra Constitución, es todavía más grave porque es un derecho humano, es un derecho humano. No, que el derecho a la vivienda es un derecho humano y por tanto, y que la Declaración Universal de Derechos Humanos es ley de leyes y que por tanto toda la legalidad interna de los países, toda la legalidad interna de la Unión Europea, y eso lo dice el Comité de Naciones Unidas, y toda la legalidad interna de cada Estado miembro de la Unión Europea y de todos los países firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos deberían cumplir con estos derechos. Toda la legalidad interna de nuestro país debería ajustarse a ese cumplimiento. La Convención Europea de Derechos Humanos, no la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si lo que quieras, si tú quieres intentar deslegitimar mi planteamiento por corregirme con un nombre de una ley, a mí me parece bien, pero de lo que estamos hablando es de cómo un gobierno utiliza la fuerza pública, que es de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, para restringir el ejercicio de derechos fundamentales. Esto es de lo que estamos hablando. Deberíamos tener un gobierno, creo yo, que en democracia nos merecemos gobiernos que lo que hagan sea hacer leyes y utilizar los mecanismos del Estado y los poderes del Estado para garantizar el ejercicio de las libertades y derechos, especialmente de aquellas que están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no, nos salimos de esos tratados y hacemos lo que aquí nos dé la gana. Precisamente porque existen esos derechos, los derechos humanos, los derechos que son básicos para la garantía de una vida digna, a eso me refería antes con fundamentales, precisamente por eso es importante tener, por ejemplo, televisiones públicas, porque si no termina pasando que solo el que tiene dinero puede informar y solo el que no tiene dinero al final solo puede ser informado por aquel que tiene dinero. Este proyecto, La Tuerca, se ha construido con la abnegación y el trabajo durísimo de muchísimos compañeros y compañeras durante años. No, como muchos en España, pero el caso es que esto no debería pasar así. Por eso es importante que haya una televisión pública, además de que exista la iniciativa privada, que exista, pero deja hablar, que exista una televisión pública que no es del Estado, es de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, y permite que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos fundamentales. Perfecto, si repartieras acciones entre todos los españoles estaría de acuerdo contigo. Eso es de todos los españoles. Discúlpame, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a centrarnos, Enrique, vamos a centrarnos, que se me... Es que si no lo confundes con el Estado. Que os vais. Bueno, volvemos, vamos a intentar retomar, vamos a seguir hablando de vivienda en todo caso, con lo cual sí podemos afirmar, por cierto, que sí que es un derecho recogido en la ONU, y vamos a hablar del derecho a la vivienda y de esta nueva propuesta que mencionó Rajoy el otro día en el debate del Estado de la Nación, esa ley de segunda oportunidad. Veremos a ver si es efectiva o si no, lo vamos a debatir ahora en la mesa. Mariano Rajoy anunció en el pasado debate del Estado de la Nación que el Gobierno promoverá reformas para facilitar la segunda oportunidad de las familias y la reestructuración de su deuda. Activistas como los de la plataforma de afectados por la hipoteca dicen que el anuncio se ha hecho en un contexto de confusión y opacidad total y temen que estas medidas tengan demasiadas limitaciones que las conviertan en ineficaces y están condenadas al fracaso. Recuerdan que todas las iniciativas del PSOE y el PP en esta materia no han valido. La moratoria de los desahucios solo ha conseguido parar el 8% de los 120.000 desalojos ejecutados durante su vigencia. El Código de Buenas Prácticas de Guindos solo ha conseguido daciones en pago para un 0,7% de los afectados y el Fondo Social de Vivienda solo ha concedido alquileres sociales al 0,4% de las ejecuciones hipotecarias. Bueno, pues ante este panorama y estos datos que acabamos de escuchar, que no son, la verdad, muy alentadores, me surge la duda de si esta nueva propuesta podría ser eficaz o no, si llega a tiempo o no, y en qué condiciones se tendría que desarrollar para que sí tuviera un efecto positivo. Enrique, te pregunto a ti porque habías pedido la palabra, si quieres cerrar lo anterior y retomar No, esto, lo por anterior favor. ya no está cerrado porque seguirá abierto el debate, pero ya está concluido aquí.
No, yo creo que se nota mucho de que estamos en época preelectoral, es decir, entonces piedras que ha habido en el zapato del gobierno durante mucho tiempo es el momento de intentárselas sacar, ¿no? Entonces, en el debate del Estado-la Nación y en sus resoluciones siempre sucede lo mismo, previo a las elecciones se anuncian medidas novedosas que muchas veces es desdecir las medidas de la política gubernamental anterior, ¿no? Por ejemplo, no hablando de esto, eliminación de tasas judiciales, ¿no? Y en este caso, en un tema tan controvertido como ha sido y que tanta movilización ha provocado y que tanta articulación ha provocado como el tema de los desahucios y las plataformas contra los desahucios, el gobierno hace lo mismo, hace un nuevo titular, que es decir, damos una ley de segunda oportunidad en relación al tema de las hipotecas. Pero vamos un poco al contenido. En primer lugar, se basa en un dato que es el anterior, cuántas daciones han sido concedidas en este periodo. Los porcentajes son directamente ridículos, son prácticamente inexistentes. Una primera cuestión es que se sube el umbral de acceso a esta posible dación de 19.000 euros de renta anual a 22.000, es decir, 3.000, a ver si entra un poco más gente, pero lo importante es el proceso que define la ley, ¿no? Por un lado, se da la opción, como siempre existe, de negociación extrajudicial entre las partes, el concurso de acreedores con mediación articulada, pero es muy gracioso cuando se puede producir la quita de una deuda. Lo digo para que nos situemos en cualquier familia que está con una situación de desahucio para ver si cubre estas condiciones. Primero, demostración de su buena fe en el impago, es decir, no ha pagado porque no ha podido. Bueno, esto es fácilmente demostrable. La segunda es que tiene que haber liquidado previamente todos los bienes de los cuales es propietario. En primer lugar, hay que dudar cuál es la capacidad de propiedad de bienes de muchas de estas familias en situación de carencia. El tercero es haber pagado en 5 años todos los créditos existentes, todos los costes judiciales, la Hacienda, a la Seguridad Social y las pensiones alimenticias en los casos de divorcio. Es decir, son unas condiciones inaccesibles. O sea, si alguien produce esto, puede pagar la hipoteca, casi seguro. Si está en estas condiciones económicas, puede pagar la hipoteca. Es decir, es un retruque informativo para dar un titular diciendo somos sensibles a la presión de la ciudadanía. Pero yo creo que el modelo a aplicar, el resultado va a ser el 0,9%. María. Pues sí, coincido con Enrique en que esto no es una ley que solucione los problemas que existen, no es una ley que se encargue de garantizar que la gente no pierda su vivienda y que no existan desahucios. No se trata de eso, se trata de hacer propaganda electoral, ¿no? Estamos en campaña o en pre-campaña y bueno, pues el Partido Popular ha hecho esta propuesta no porque sea una segunda oportunidad para la gente que no puede pagar su vivienda, sino que es una segunda oportunidad para las políticas del Partido Popular, ¿no? Entonces, quieren hacer ver a la ciudadanía que bueno, quieren pedirles esa segunda oportunidad para hacerles ver que les preocupa la gente, cuando en realidad lo que les preocupa es mantener su sillón, ¿no? Si realmente al gobierno les interesase eliminar los desahucios y que no existieran, y que la gente no tuviera que perder su vivienda, pues llevaría a cabo otras medidas, incluso no se reiría de las medidas que han llegado ya hasta el Congreso a través de ILP o a través de estos colectivos que defienden activamente el derecho a la vivienda y que ha hecho caso omiso de esas propuestas, ¿no? Pues que eran la dación en pago, o alquileres sociales o la moratoria de desahucios, ¿no? Entonces, esto es lo que cualquier medida que pase por solucionar y garantizar el derecho de la gente tendrá que pasar por eso y no por esta otra ley. Es curioso porque el mismo día que se estaba anunciando esta medida o esta intención de hacer esta reforma, se estaba desahuciando a gente, por un lado, y por otro lado, María, como tú comentabas, es una cosa que se lleva proponiendo muchos años desde la plataforma de afectados por la hipoteca y que todo el mundo ignoró, ¿no? Juan. Bueno, a mí estas promesas de Mariano, promesas que por cierto en el PP siempre suceden cada vez que le ven a la oreja al lobo, me tiene un punto de burla que es insoportable, ¿no? Yo creo que no engañan a nadie, creo que ni ellos mismos se lo creen. Y por otra parte, salta a la vista que no van a perjudicar en absoluto los intereses de los bancos, ni los intereses en ningún momento. Es decir, hoy por hoy serán primero los intereses bancarios los que sigan primando, incluso cuando se plantea una dación en pago, es decir, que se plantea en un porcentaje bastante mínimo. Yo hoy además
Me avergonzaba esta mañana escuchar a Goiri Golzarri, el presidente de Bankia, en la SER, no sé si lo había oído, hablando incluso cada vez que le ponían alguna pega con algún tipo de problema social, prácticamente venía a decir que que el cliente se lo había buscado, ¿no? Es decir, que él tenía que los preferentes, pobrecitos ellos, que bueno, que lo sentía mucho, pero él tenía que defender los intereses de los accionistas, ¿no? Es decir, ese es a día de hoy lo que no solo piensan la banca, tanto la nacionalizada, porque no olvidemos que este señor preside un banco que hemos rescatado entre todos, sino que es la línea argumental de todo el planteamiento económico de los gobiernos y de todo el planteamiento social. Y donde más claro queda es en todo lo que tiene que ver con el asunto de la vivienda, porque es el más flagrante. Desde luego la plataforma de afectados por la hipoteca ha triunfado en los últimos 3 años con los planteamientos políticos y sociales que ha ido haciendo, y obviamente tenía que ser sensible. Lo que pasa es que digo yo que podía haberlo sido hace 3 años, ¿no? Cuando se dedicaban a demonizar los scratches, no sé. Menegildo. Mira, yo creo que uno de los mayores aciertos que ha habido en los últimos años ha sido poner a José Ignacio Goiri Golzarri al frente de Bankia, porque ha conseguido en estos años una entidad que estaba quebrada, donde se sentaban políticos de distintos partidos y al final pues terminaron haciendo de aquello un supermercado de monipodio. Ha conseguido hoy que eso se enteró por los periódicos, ni siquiera lo ha sacado él. Perdona que termine con mi error. Mira, lo que te decía es que está este año dando Bankia un beneficio de 800 millones de euros, 700 y pico, cerca de 800 millones de euros, que es magnífica noticia porque eso significa que los contribuyentes españoles van a recuperar antes el dinero que se les puso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la oportunidad. Es realidad económica. No es que, y ahora entramos en la realidad económica y lo que viene detrás y dónde está la toxicidad de esos préstamos hipotecarios concedidos sin ningún tipo de rigor, porque de ahí viene el problema. Cuando tú das préstamos sin rigor y el que teóricamente tiene que pagar el préstamo no se merece que se le conceda ese préstamo, pues tenemos el problema que tenemos ahora. Y ese problema está fundamentalmente en la banca pública, la que ha sido no nacionalizada, porque no se puede nacionalizar lo que ya era público, sino intervenida, como quieras llamarlo, y no en la banca privada. Con carácter mayoritario de los desahucios que se están produciendo, poquísimos, por no decir casi ninguno, en primera vivienda son de bancos privados. Por 2 razones. Primero, por un interés puramente... Primero, por una explicación, que es que sus comités de créditos han sido mucho más rigurosos a la hora de conceder los créditos y gracias a eso no han perjudicado al resto de los españoles que se han podido seguir disfrutando de sus préstamos con garantía hipotecaria y honrando el pago. Porque no hay que olvidarse que en España el 99% de los que acceden a la vivienda en propiedad lo hacen gracias a que existen préstamos hipotecarios, porque si no me diréis cómo se puede acceder a una vivienda en propiedad si no anticipas a la actualidad las rentas futuras y las vas pagando a poco con unos tipos de interés que hay que decirlo, es que estamos en un Euribor que está por debajo del 0,25%. Si es que eso tiene que ver eso con la burla. Déjame que termine porque vamos a llegar ahí. Decía que estaba de acuerdo con María en que siempre que se produce la convocatoria electoral hay promesas de productos, pues bueno, pues el 2x3, esto ahora, la rebaja del tío Paco, etcétera. La ley de la segunda oportunidad es que a mí me hace gracia que le llamen ley porque eso existe en Estados Unidos desde hace un montón de tiempo, lo que se llama la segunda oportunidad, que es muy sencillo, es decir, aquel que quiebra, y Estados Unidos es un país donde la quiebra se ve como algo sano porque demuestra que la gente arriesga, algunos se equivocan, entonces dice, mire usted, el que se ha equivocado y ha perdido, no se preocupe usted que yo no le voy a matar, como se hace en España con los quebrados que ya parece que quedan totalmente anatemizados y contaminados de por vida. Usted se va a poder quedar con una vivienda en propiedad, eso es lo que sucede en Estados Unidos, $60.000 y un coche. ¿Para qué? Para que usted vuelva a empezar de nuevo. Hombre, siempre y cuando se trate de deudores de buena fe. Aquí lo que se apunta es un registro para que digan, oiga, que sepa usted que este señor ya quebró, es un deudor de buena fe, ha tenido pues mala suerte, abrió un negocio, resulta que era un negocio de construcción de armarios y como se ha venido abajo el mercado inmobiliario porque no hay crédito que fluya para comprar viviendas, pues efectivamente no se construyen casas y por tanto este señor ha tenido que cerrar su pyme. Ese tiene el sentido de la segunda oportunidad. Luego hay otra cosa que a mí me gustaría de verdad romper una lanza a favor de los bancos. Es
decir, los bancos no son el Leviatán y los bancos son instrumentos esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad. Hay bancos... ¿Y los culpables de nuestra ruina? No, señor. Son los que permiten que fluya el crédito y que se generen puestos de trabajo y que se puedan construir nuevos negocios. Si no hubiera financiación, no habría posibilidad de generar riqueza. Y si no hubiera financiación, yo no hubiera podido comprar mi casa, por ejemplo. Y como yo, muchísima gente. O sea, eso no es culpable de tu desgracia. Es culpable de tu... Hermenegildo, Juan, vamos a dejar hablar a Irene. Por lo menos es una decisión libre. Hermenegildo, no te veo muy obediente yo hoy, ¿eh? Te veo es que hace mucho tiempo que no venía y claro, son 4 contra 1. Eso es verdad, pero bueno, te dejamos que argumentes lentamente, pero sí vamos a dejar que hable Irene también, que todavía no ha hablado. Yo creo que... Es verdad, los bancos pueden ser hoy en día muy importantes para el funcionamiento normal de la sociedad. Lo que no es fundamental y además no es tolerable son los banqueros sinvergüenzas que hemos tenido en nuestro país durante todos estos años. Estoy de acuerdo. No, y en la banca privada. ¿Dónde? Se nos ¿Cuáles olvida, son los de la banca privada? Pero déjame hablar, si has ¿cuáles hablado son? mucho. Pero di nombres, pero por tranquilo, favor. relájate, que yo también me voy a explicar. Relajado. Yo te digo, de la banca pública lo sabemos todos, te doy los nombres y apellidos. La banca privada, ¿cuáles son los banqueros sinvergüenzas? ¿Ya me dejas seguir? Sí. Te lo agradezco en el alma. Tú hablabas antes de préstamos sin rigor. No, sin rigor no. Sin rigor no, fuera de la legalidad. Eran préstamos que se hacían a sabiendas de que el deudor no iba a poder pagarlo. ¿Sabes por qué? Sí, porque el banco lo que hacía con esos préstamos era meterlos en paquetitos, venderlos a entidades de alto riesgo, con especulación financiera, y con la venta de esos préstamos hipotecarios empaquetados con un lacito, se transmitía también el riesgo de impago, de forma que el banco que había hecho el préstamo hipotecario ya no asumía el riesgo de la pérdida. Esto lo han hecho entidades financieras que han sido denunciadas por los colectivos en defensa del derecho a la vivienda, como UCI, que es propiedad a medias del Banco Santander y de BNP Paribas, 2 de los bancos privados más importantes de Europa. Y esto ha pasado en este país con banca privada y con banca pública, no por el cuestionamiento de los bancos, sino porque hemos tenido banqueros sinvergüenzas que se han querido enriquecer a costa del sufrimiento de una mayoría. Y ahora lo que no vale es, contra la exclusión financiera y contra la exclusión social a las que se ha visto sometida a millones de familias en este país por la actitud irresponsable y criminal, me atrevería a decir, o presuntamente criminal, porque conceder un préstamo hipotecario a sabiendas de que el deudor no lo va a poder pagar es bastante delictivo. Creo yo que frente a esa exclusión financiera a la que se ha sometido a millones de personas en este país, lo que no vale es hacer una operación de marketing electoral. Hay que abordar propuestas complejas que permitan a la gente que se queda sin empleo y que por quedarse sin empleo se queda sin acceso a la garantía de otros muchos derechos fundamentales para la vida digna, que esa gente pueda tener una forma de vivir con dignidad, Esto no se trata de operaciones de marketing electoral, se trata de garantizar de un gobierno que defienda a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, como estamos viendo en Grecia. Se trata de esto, de un gobierno que defienda a sus ciudadanos y no a los banqueros que se han llenado los bolsillos a costa del sufrimiento de una mayoría social. Se nos acaba el tiempo, tenemos que pasar al siguiente tema, pero sí os dejo que hagáis un último turno para cerrar. Mira, los bancos no son, como decía antes, no es el Leviatán. Los bancos tienen empleados y de los bancos viven muchísimas familias españolas y los bancos tienen accionistas y tienen acreedores y tienen señores que han puesto su jubilación en cédulas hipotecarias, que tienen que tener la garantía de que el banco les paga regularmente el rendimiento. Esos son los bancos. Los bancos no son los sinvergüenzas, una especie de gente siniestra que se dedica a perpetrar y a gozar cuando... No son siniestros, de verdad. Yo te animo a que conozcas de verdad el sistema financiero español y cómo funcionan los bancos y cómo funciona la gente de banca. Enrique. Bueno, no es la discusión lo de la banca, me parece, porque daría para mucho, pero esa descripción idílica de ciudadanos, accionistas, banca privada, con prácticas perfectas, responsabilidad social y respuesta a los problemas de la sociedad, me parece que no tiene nada que ver con la realidad que vive este país, ni por supuesto a nivel internacional. Por ejemplo, decir que la gestión de Gori Galzorri ha permitido unos beneficios
seamos claros, el rescate de Bankia se ha hecho con dinero público, absolutamente. Y negar esto... no. Primera cuestión, negar esto es negar la realidad. Sí, es lo primero que he dicho. Bueno, pero este es un tema que no tiene que ver con la gestión de Goyri. Segunda cuestión, el que tú imputes las maldades a el carácter público o privado de las entidades financieras, podríamos entrar a discutirlo. Entre otras cosas, Caja Madrid tuvo a la cabeza gestores que aparentemente no eran políticos. Blesa no era político. Estaba nombrado por Aznar. No, pero no era un representante de la clase política en esos momentos. Se le nombró porque era un magnífico gestor. De la misma forma, que Rato se le planteó que era el hacedor del milagro económico español, director del Fondo Monetario. Bueno, bien, pero su trayectoria es esa. Lo digo porque en relación al tema de la vivienda, creo que lo hemos desviado mucho hacia el tema de la banca, mientras que hay temas vitales, como por ejemplo, qué ha sucedido con la vivienda en esta ciudad. O sea, ¿qué significa que el juzgado de instrucción número 38 de Madrid tenga una causa abierta por suponer un delito de malversación de caudales públicos y de sustracción en la entrega de pisos de la empresa municipal de vivienda al fondo buitre Blackstone? Y como política general, haber utilizado la empresa municipal de la vivienda para pagar la deuda de las operaciones del ayuntamiento en la época de Gallardón y Botella. Yo creo que se han roto instrumentos vitales de la convivencia y de la generación de bienes sociales públicos y comunes en este proceso, y tiene que ver con el mismo tipo de política, y creo que es un tema que hoy no hemos podido abordar. Nos hemos centrado mucho en los bancos, que da para muchas, me parece una discusión espléndida, pero en relación al tema de la vivienda yo creo que hay que señalar algunos temas sustanciales. Donde, por cierto, está el hijo de Aznar. Bueno, y en Renta Corporación el marido de Cospedal. María. Sí, hablábamos de los bancos, que es cierto que no es directamente el tema, pero efectivamente coincido con Enrique en que que Bankia hoy tenga beneficios no es gracias a la gestión del nuevo presidente, es gracias a que ha habido dinero público de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas que se ha puesto al servicio de este banco. No confundas una cosa con la otra. Una cosa es que sanees un banco y otra cosa es que una vez saneado generes pérdidas o beneficios. Y aquí la generación de beneficio es después. Y el mérito es de ese señor y no del dinero público. Bueno, recuerdo que habíamos terminado el debate y estábamos recogiendo las últimas ideas. María. Yo, y por terminar, creo que efectivamente el tema de los bancos no es el tema central, pero sí que es, digamos, la cara de la misma moneda, ¿no? Por un lado sería la especulación, la cara de una moneda en la cual han sido protagonistas los bancos de esta especulación urbanística, pero no solo, ¿no? También mencionábamos la venta de los pisos de la vivienda pública a los fondos buitre por parte de la propia administración. Y luego, por otra parte, la otra cara de la moneda, que serían estos desahucios y esta expulsión de la gente de sus casas, ¿no? Que ha derivado, o sea, todo este modelo que tiene estas dos caras ha derivado en que el gobierno termina desahuciando a la gente. O sea, en lugar de dar vivienda pública para la gente, para que la gente tenga un techo, lo que ha terminado es en desahuciando, ¿no? La propia administración, el propio Ayuntamiento de Madrid, la propia comunidad, lo que hace es echar a la gente de sus casas, ¿no? Entonces, esto no pasaría si tuviéramos un gobierno que gobernase para la gente. Juan, termina Irene, por favor os pido brevedad que no nos da tiempo. No, ya doy por ¿ya no quieres? ¿No sí, porque ya la había puntualizado, pero vamos, de alguna manera sí que me parece que la línea de lo que ha hablado Enrique, fundamentalmente me parece que sí es flagrante lo que está sucediendo con el recurso a los fondos buitre. Me parece que es lo más grave de todo. Probablemente en otro momento tengamos ocasión de hablar de ello, pero en estos momentos, no sé vosotros, pero yo creo que el mejor reporterismo que se puede hacer es no solo asistir a los desahucios, sino asistir a las víctimas de este tipo de tropelías. Vivienda pública que se está vendiendo por menos del 50% de su valor, o sea, que es terrible. Yo creo que en lugar de tantas operaciones de marketing, y soy breve, creo que hay dos cosas fundamentales para la garantía del derecho a la vivienda y que en materia hipotecaria también se pueden hacer. Una es una ley orgánica que garantice el derecho a la vivienda de acuerdo a los estándares internacionales, nada del otro mundo, y ahí, claro, entra por una parte reforma de la ley hipotecaria, toda la legislación que está permitiendo desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que también se están dando
en vivienda pública, creación y promoción de parques públicos de vivienda, o sea que además es una cosa que nos acercaría mucho más a los modelos europeos y de bienestar, y que impida también el acaparamiento ilícito de viviendas, que es una cosa que están haciendo entidades públicas y privadas, financieras, en este país, que es acaparar un bien de primera necesidad de forma ilícita, porque en este país recordemos que hay viviendas vacías mientras hay gente a la que se la echa de sus casas. Y junto a eso creo que es verdad que hay que hacer una ley contra el sobreendeudamiento familiar, pero una ley, jolín, que dé una oportunidad, una segunda oportunidad real, no que tenga unas condiciones leoninas que al final impiden en la práctica que muchísima gente salga de las condiciones de exclusión. Y en esa ley tiene que estar incluida una cosa que ni siquiera en la ley que propone el PP está, que es la dación en pago, es decir, o sea, que la responsabilidad del deudor se limite al bien hipotecado, a la vivienda, no a ningún otro bien que tenga el deudor. Bueno, ley de segunda oportunidad, ya veremos qué pasa con su aplicación, si es efectiva o si no. Otra de las cosas que prometió Rajoy fue la creación de 3 millones de empleo. Hoy salen nuevos datos, parece que son positivos, no sé si acordes con los mensajes triunfalistas o no, lo vamos a debatir ahora en esta mesa. El número de parados registrados en las oficinas del INEM se situó al finalizar febrero en 4.512.153 personas, lo que supone una bajada de 13.538 desempleados respecto al mes anterior. Se trata del mayor descenso en un mes de febrero desde 2001, pero el número de parados sigue siendo extremadamente alto. Además, los gastos en prestaciones bajan a un ritmo mucho mayor. En enero, los gastos del INEM en prestaciones de desempleo bajaron un 17,7% con respecto a enero del año pasado y solo un 13% de las personas sin empleo reciben algún tipo de ayuda económica. Aunque Rajoy dice que la crisis es cosa del pasado, España sigue a la cabeza solo por detrás de Grecia, de los países que aún no han recuperado los niveles de empleo previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Bueno, según estos datos, baja el paro. Parece que sí, que no hay duda, por lo menos este mes, el primer mes de febrero desde hace muchos años, pero también es verdad que otro dato en contraposición es que las prestaciones también ha bajado lo suyo, ¿no? Entonces no sé qué lectura podéis hacer. María, ¿si quieres empezar? Sí, pues efectivamente, yo hago esa lectura, pero también me parece que es engañarnos si hablamos del número de contratos, si ha elevado o ha disminuido el número de contratos de la gente asalariada, ¿no? Porque claro, si no miramos el número de horas que la gente trabaja, creo que es hacernos trampas al solitario, ¿no? Si todo el mundo tiene un contrato pero lo tiene de una sola hora, ¿no? Pues habrá aumentado, pero la gente sigue siendo pobre, ¿no? Entonces yo creo que lo que se trata de ver es en qué medida está el mercado laboral, ¿no? Y si realmente la gente ya no es precaria o no, ¿no? Y yo creo que es una obviedad que la gente sigue precarizada, que los salarios han bajado, que la reforma laboral y la reforma fiscal no han servido para mejorar este mercado laboral y que los recortes lo que han hecho es que la gente siga siendo más pobre, ¿no? Benegildo, ¿tú ves esta letra pequeña o no? Mira, yo estoy de acuerdo otra vez con María, por lo menos en el enunciado. Qué maravilla esto, ¿eh? Es la interpretación. No, te digo lo siguiente. Vamos a ver, yo creo que hay algo que se ha producido que es, y está lo de los estabilizadores automáticos, es decir, tú las prestaciones sociales, esto funciona como los vasos comunicantes, cuantos más empleados tienes, menos prestaciones por desempleo tienes que pagar, etcétera, etcétera. Yo creo, sí coincido con María en que lo más desacertado para la generación de empleo ha sido la política fiscal, es decir, las subidas de impuestos directos, en lugar de haber hecho subidas de impuestos indirectos, han generado pues, un empobrecimiento general de la población y al mismo tiempo pues, quienes tenían la capacidad de generar empleo, que son los empresarios, pues que no pudieran generarlo en la misma medida. En España se crea empleo no gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Es decir, aquí el que genera empleo es fundamentalmente el sector privado. El que genera empleo es, y en España es un tejido de pequeñas y medianas empresas, muchas veces un autónomo con 2 o 3 trabajadores. Eso es el empleo que se está generando en España, además del que puedan generar las grandes empresas. Un país dejará de tener pobres a medida que vaya teniendo cada vez más ricos y que la clase media sea más rica. ¿Qué tienes que hacer para que la clase media sea más rica? En primer lugar, devolverle mucho del dinero que le estás quitando. Es decir, la política fiscal que hay ahora mismo, que hace recaer sobre la clase media la parte del león de la recaudación, pues no lleva a ningún sitio, porque resulta que ni hay consumo ni hay posibilidad
de generar riqueza. Y luego hay otra cuestión que es el modelo, ese debate que parece que es un debate sobre el sexo de los ángeles, sobre el modelo productivo español, sobre si España tiene que ir hacia I+D+I o si tiene que seguir siendo un país que compite por costes laborales. Competir por costes laborales es un suicidio y es un error por dos razones. Primera, porque siempre hay otro que está dispuesto a hacerlo más barato que tú. Es decir, si tú pretendes competir con otros países por el coste de tu mano de obra, apaga y vámonos, porque para eso están los antiguos países del este o los países del sudeste asiático. Para mí el ejemplo es Alemania. Es decir, en Alemania les da igual el tipo de cambio del euro con el dólar, les da igual el modelo que haya. Es decir, es un país que compite por calidad y que compite por tecnología y que compite por valor añadido. Y esa es la apuesta que tendría que hacer España y no una apuesta de abaratamiento de los costes del factor de producción-trabajo en lugar de otros costes de factores de producción que sí se podrían abaratar, como es el coste factor energía o como es el coste de las cargas públicas que tienen que asumir los empresarios como consecuencia de las ineficiencias de las administraciones. Enrique. Bueno, coincido con lo sustancial de lo dicho por Hermenegildo. ¿Te has reconvertido al capitalismo? No, me he reconvertido a una política sensata, simplemente. Me estáis empezando a asustar entre todos, ¿eh? No, porque él ha planteado una cuestión que es no solo evidente, sino necesaria y opino que compartimos todos. La competencia por los costes laborales es un suicidio para el país. El grave problema es que la política de este gobierno ha sido la competencia por los costes laborales. Ha sido deflacionar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, deflacionar la capacidad competitiva de nuestras empresas y en ese sentido salir a ese mercado para convertir con las manos de obra más baratas y en muchos casos menos cualificadas. Yo creo que este es un tema central. Y es un tema central que en este país se le ha dado muchas vueltas y pocas veces se ha abordado de fondo. Por ejemplo, en el tema este del I+D+I, siempre es una de las primeras cosas que se recortan. Yo recuerdo las medidas del 10 de mayo de Zapatero, una de las primeras cosas que recortó fue lo que venía creciendo y que era ya el 1,6% del PIB en I+D, fue de lo primero que se recorta, lo cual es una inconsecuencia con un discurso de apuesta por el I+D. Este discurso Rajoy nunca lo ha tenido, pero es otra cosa, pero para el país esto es muy importante. Entonces, en el I+D+I hay varias cosas. Una, consecuencia, porque la maduración de los productos de I+D tienen décadas de maduración. Por ejemplo, yo creo que España, en el periodo de la burbuja, por decirlo de alguna forma, sí tuvo unos sectores que alcanzaron un cierto nivel de punta. Por ejemplo, la tecnología sanitaria, la gestión de los hospitales públicos, que ahora con los recortes se van a donde se van, las renovables, la gran obra pública. Tecnológicamente somos muy competitivos, la biotecnología, es decir, por ejemplo, un caso y un ejemplo concreto es el País Vasco, cómo ha desarrollado todas las políticas de I+D+I, pero en el I+D+I hay dos componentes, la inversión pública y la privada, y España es sobre todo deficitaria en la inversión en el I+D privado. Porque el tratamiento fiscal es horroroso. Bueno, no, y yo creo que tiene que ver también con una determinada cultura empresarial, pero bueno, esto es como más complejo. Entonces, primera cuestión, ese tema, porque eso ¿qué es lo que define? Eso define que este país tiene un paro estructural de una forma o de otra del 10% permanentemente. Segunda cuestión, el otro elemento del modelo es bajar la calidad del empleo. Pasar de empleo decente, con una cierta calidad, una cierta estabilidad. ¿Qué provoca eso? Aparte del malestar, la situación que es terrorífica. Yo he trabajado en una agencia de empleo y sé perfectamente la gente que entrevistó ha pasado por 25 lugares de trabajo a 15 días cada uno, ¿no? Pero más allá de eso, eso afecta a la demanda interna, que es uno de los grandes tirones de la economía, o sea, y que no hemos atendido. Y en ese sentido yo creo que hay que analizarlo un poco globalmente más allá de la coyuntura. Y más allá de la coyuntura significa mejora de condiciones laborales, no deflación de esas condiciones laborales, mejora de la inversión en I+D y luego podemos discutir, apartado de conflicto, el tratamiento fiscal. Irene, te dejo contestar, pero déjame que introduzca una pregunta más y ya la seguís debatiendo como queráis. Sí que es verdad que una de las principales versiones es que los problemas para encontrar empleo depende del propio empleado, es decir, que son problemas de formación, que son problemas de que no se trasladan a las ciudades donde hay trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se están centrando en la creación de empleo. 3 millones, decía Rajoy, también lo dijo Pons en su día
y esto sigue igual. Entonces me gustaría preguntarte qué alternativas hay, renta básica, trabajo garantizado, pero bueno, que me aportéis un poco también de luz ante tanta oscuridad, ¿no? Irene, luego Juan. Estando de acuerdo con lo que planteaba Hermenegildo y que también señalaba Enrique muy bien, yo creo que hace falta replantearse el modelo productivo que tenemos en nuestro país y garantizar que el modelo productivo no sea un modelo basado en el sol y playa, en la especulación urbanística y que al final eso termine beneficiando a unos poquitos, condenando a un empleo precario y a digamos, a condiciones de empleo que no garantizan la vida digna en un país en el que el acceso al empleo es fundamental para el acceso a otros muchos servicios públicos, pues claro, eso pasa por un replanteamiento del sistema productivo. Yo coincido en que no puede ser que se intente competir a través de la reducción de costes laborales, pero recuerdo que las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular han contado con el consenso de los grandes grupos empresariales de este país, es decir, que ellos han estado de acuerdo con el ejercicio de esas políticas, igual que lo han estado con las propuestas de precarización del empleo que señalaba Enrique al final de su intervención. Claro, decía antes la compañera, hay que mirar no solamente los empleos que se crean, sino el número de horas que se trabajan, y los datos dicen el 92% de los contratos firmados en 2014 son temporales y un 40% de ellos dura menos de un mes. Pero es que no solamente hace falta mirar el número de horas que la gente trabaja, es que hace falta mirar cuál es la tasa de población activa, y los datos te dicen que hay 3,7 millones de parados más y en concreto 3,3 millones menos de ocupados que en 2007, es decir, que es que ahora tenemos 3 millones menos de personas activas en búsqueda de empleo, activas en este país. Por tanto, el hecho de que tú digas que un mes sube en 90 y pico mil empleos es, digamos, antes hablábamos del derecho a la información, es intentar dar un dato que, si no le das el contexto, pareciera que estamos yendo hacia una situación mejor, cuando el problema del empleo es un problema estructural y muy serio en nuestro país. Y termino diciendo una cosa, ese modelo que ha implementado este gobierno, y coincido con lo que decían tanto Hermenegildo como Enrique, que ha sido absolutamente negativo, pero que recuerdo que han apoyado los principales empresarios de nuestro país con los que se han pactado las reformas laborales, ese modelo está haciendo que, según la OIT, España sea el país en el que más aumenta la desigualdad, que el 65% de las personas que no tienen empleo, cuando encuentran empleo, no salen de la pobreza, es decir, que vamos a un modelo en el que los ricos tienen mucho, unos poquitos tienen mucho y la mayoría no solamente no tiene nada, sino que vive en unas condiciones de exclusión tal que ni siquiera el empleo constituye un acceso al mínimo de condiciones de vida digna que son exigibles en un país de la Unión Europea. Juan. Bueno, yo quiero apuntar el foco hacia otra cosa que no hemos hablado lo suficiente, me parece, y que a mí es la que más me desanima, es el enorme porcentaje de desempleados que hay en este país que ya no cobran ningún tipo de subsidio de desempleo. Es decir, 43% de los parados en este momento ya no cobran subsidio de desempleo. 2.100.000 personas no cobran subsidio de desempleo, que es lo que revierte fundamentalmente en hogares enteros prácticamente sin ningún tipo de recurso, en lo que revierte en un aumento mayor de la pobreza, y sumado a que cuando tú quieres salir de esas estadísticas, perdón, no quieres, pero te sacan, es porque a lo mejor has encontrado un empleo de fin de semana, de 3 horitas, o porque en un momento dado has entrado y salido y las estadísticas te han pillado ocupado cuando en realidad eres un trabajador de pésima intensidad que sigue siendo pobre de solemnidad, ¿no? Y es curioso porque el otro día no sé cuánto tiempo estuvo hablando Mariano Rajoy, quizás fue 1 hora y media aproximadamente, no sé, mucho tiempo, y apareció la palabra pobreza una vez. Por ejemplo, fíjate tú, y hoy por hoy yo creo que ese es el estigma fundamental que proviene de todas las políticas de este gobierno. Me da mucho miedo que, ateniéndonos a que, o sea, siguiendo un poco el discurso políticamente correcto que además pilotan la mayor parte de los medios de comunicación sí, ya hay mejores datos que en febrero del año pasado y del otro, nos olvidemos de que fundamentalmente de donde partimos es de un sitio de verdadera tropelía por parte de la política gubernamental, que los efectos de la reforma laboral son directamente criminales, que la connivencia del gobierno con la COE y con los principales empresarios de este país es enorme y perjudica absolutamente a los intereses de los trabajadores, que la fuerza de los sindicatos cada vez es menor en cualquier empresa, que la palabra convenio casi suena ya a sueño
para la mayor parte de los trabajadores que en este momento ya salen de estas listas. Yo creo que eso, por mucho que se repita, convendría machacar permanentemente con ello, porque no puede ser que porque hoy aparezcan unos datos presuntamente positivos, empiezan a cantar el Viva Cartagena y todos le sigamos un poquito el cuento, sobre todo a propósito, porque claro, esa es otra. ¿Qué medio de comunicación, escrito o hablado o medio pensionista, me da igual, está hoy por hoy, aparte de este privado, como tú dices, que esté en algún momento dado poniendo algún dedo en la llaga diciendo, señores, no se dejen engañar, no se dejen en ningún momento colonizar por la propaganda gubernamental? Te voy a decir, todos los economistas liberales que hay en España han puesto ese dedo en la llaga desde hace un montón de tiempo. Mira, la reforma laboral, claro, es que aquí parece que la reforma laboral se convierte en el ectoplasma. Había algo muy importante, hay una reforma esencial, había una reforma laboral esencial que hacer en España, que es, tú no puedes mantener 57 tipos de trabajos de contratos laborales distintos. Es decir, el tener un contrato laboral único, con unas indemnizaciones pactadas en función de la antigüedad y en función de los números de años trabajados, eso es de perogrullo. También es de perogrullo reducir una cosa que se llama el impuesto por trabajar, porque es que el problema no está en el salario mínimo, el problema está en todos los costes que lleva aparejado y en esa mochila de lastre o mochila de plomo que se tienen que colgar todos los trabajadores, que se llaman las cargas o contribuciones sociales. Como es un sistema que es quebrado y es ineficiente y resulta que tu pensión, tu contribución a la pensión de hoy no sirve para pagar tu pensión de mañana, sino para sostener el esquema piramidal o de Ponzi de la seguridad social que hay montado, y seguimos creyéndonos que eso funciona, pues ese es otro problema que tenemos de competitividad. Mira, únicamente se va a salir la preocupación fundamental que tenía que tener cualquier gobierno, me da igual, del signo de centro-izquierda, centro-derecha, izquierda-derecha, lo que quieras, es la creación de riqueza, porque únicamente generando riqueza se genera empleo. Entonces, es falaz eso de decir, porque el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, tampoco está muy disparado respecto de otros países de nuestro entorno. Es verdad que hay gente que lo está pasando muy mal, pero para que la gente lo deje de pasar mal, lo que hay que hacer es generar riqueza. Yo te voy a decir una cosa, Irene, y permíteme que te corrija lo de antes, porque somos especialistas en España en tirar piedras contra el propio tejado. El turismo es fundamental y es una industria esencial en España, es decir, y aparte es nuestro petróleo, porque es un flujo de ingresos recurrente, inmediato, con un efecto multiplicador en el sector de la hostelería, en el sector de la construcción, en el sector de la... decir, yo creo que tener como puntal de la economía española el turismo es fantástico. Si es que es muy bueno que vengan millones de visitantes todos los años, de verdad, es excelente. Yo creo que desmantelar todo el sistema productivo de nuestro país para quedarnos solo con el turismo y convertirnos en una colonia de Alemania no es una buena solución para que la gente de nuestro país viva bien. Hay un principio que es el principio de la división internacional del trabajo. Que el turismo es importante, coincido contigo. Lo que no tiene ningún sentido es mantener empresas en obsolescencia, que no pueden competir con costes, con competidores que lo hacen mejor o que lo hacen mucho más barato. No tiene sentido mantener astilleros que pierden dinero cuando resulta que los coreanos hacen barcos mejores y mucho más baratos. Tendrás que hacer barcos mejores, aunque sean más caros, que tengan un mercado, porque le aportas un valor. Lo que no tiene ningún sentido es sostener con impuestos empresas ineficientes y que no funcionan, porque eso redunda en perjuicio de los trabajadores eficientes y de los empresarios eficientes. Es que eso es de perogrullo, que no conviene gastar dinero público en algo que es ineficiente es una perogrullada. Es que lo llevamos haciendo años y años. Lógicamente que eso no puede ser, pero lo que tampoco puede ser es que nosotros nos pleguemos a los intereses de grandes corporaciones financieras o a intereses de no sé qué países, que al final nos terminan convirtiendo en colonia y en periferia de la Unión Europea, desmantelando todo nuestro sistema productivo, precarizando nuestras condiciones de trabajo y convirtiendo nuestro país en un sitio donde se puede venir a beber cerveza cuando hace calorcito y donde hay unas burbujas inmobiliarias que permiten a los constructores llenarse los bolsillos. Eso tampoco puede ser. Eso tampoco puede ser. El País Vasco es un ejemplo de mediana empresa que compite internacionalmente con tecnología de punta. Y ahí tienes... Y entonces eso lo que tienes que hacer es claro. Igual que Madrid tiene la mitad de desempleo. Necesitaremos un gobierno que proteja a la pequeña y la mediana empresa, Madrid ¿no? la mitad de desempleo que el resto de España?
Pues porque aquí hay una actividad económica más creciente, porque se pagan menos impuestos de entrada y porque hay más facilidades para crear oportunidades de negocio. En el País Vasco pasa 3/4 de lo mismo. Las zonas de España... Extremadura es otro ejemplo de comunidad autónoma donde se ha empezado a estimular la generación de empleo. Madre mía, pero es una de las comunidades más pobres. Perdona, es la que está teniendo un crecimiento más rápido y la que está teniendo tasas de creación de empleo más rápido que el resto. Es verdad que vienes de muy atrás. Es verdad que viene de muy atrás, pero compárate con Andalucía. Disculpadme, pero sí que tenemos que pasar al último tema. A mí me apetece que no se nos quede en el tintero porque vamos a acabar con un poquito más de alegría y un poquito más de brillo, que también es necesario. Vamos a hablar de la despedida de Pepe Mujica. Luego os dejaremos de todas formas al final del programa que apuntéis lo que os quede, que sé que os habéis quedado con ganas, pero sí que vamos a hacer nuestro pequeño homenaje, nuestro particular homenaje a este señor que para nosotros es pues, muy grande. Pepe Mujica fue uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, con el que participó en operativos guerrilleros al tiempo que trabajaba en su chacra, hasta que, requerido por la policía, se refugió en la clandestinidad. Fue apresado 4 veces, herido de 6 balazos y en 2 oportunidades se fugó de la cárcel de Punta Carretas. Como uno de los 9 dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, permaneció 11 años en duras condiciones de aislamiento, sometido a torturas, interrogatorios y recluido durante 2 años en un pozo subterráneo. Con la caída de la dictadura en 1985 se decretó la amnistía de presos políticos y Pepe Mujica obtuvo la libertad. Desde entonces ha sido elegido diputado de Montevideo, senador, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca con el gobierno de Tabaré Vázquez y desde 2010 y hasta hace poco tiempo asumió la presidencia de la República. Hoy, en La Tuerca, analizamos la figura de Pepe Mujica, conocido como el presidente más pobre del mundo. Dicen que es más pobre, pero ya decía yo en la introducción un poco en contra que para mí es uno de los más ricos en muchos otros sentidos. A mí me gustaría lanzaros la pregunta, porque me parece llamativo que una figura política que viene de la izquierda, además de una izquierda muy marcada, evidentemente, como hemos visto en el vídeo de introducción, al final se ha convertido en un símbolo de consenso para mucha gente, ¿no?, internacionalmente. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que hay algo que se dice en política: no te fíes de lo que te dicen, fíate de lo que te hacen. Y yo creo que en el caso de que no es exclusivo de Pepe Mujica o del presidente Mujica, aunque sea un representante muy marcado en ese sentido, lo tienes también en el caso de Ollanta Humala, lo tienes también en el caso de Dilma Rousseff, lo tienes en el caso del presidente Lagos en Chile o de la presidenta Bachelet, que es hacer políticas económicas ortodoxas, es decir, lo que ha hecho fundamentalmente José Mujica, sin renunciar a esa inquietud o preocupación en un país que es un país, bueno, pues que ha tenido mucha estabilidad durante mucho tiempo. Uruguay es un estado tapón creado para evitar la guerra entre Brasil y Argentina. Lo que ha tenido ha sido simple y llanamente administrar la normalidad y hacer que Uruguay tuviera un ritmo de crecimiento económico sostenido, que sea un lugar donde hay percepción de seguridad jurídica, con lo cual ha sido capaz de atraer muchísima inversión extranjera y al mismo tiempo ha sido capaz de dar esa imagen de normalidad. Enrique. Bueno, un tema es Uruguay es muy interesante porque yo he trabajado con el gabinete de Mujica en el tema de descentralización administrativa y a mí me sorprendía, por un lado, la figura de Mujica, que parece que no hace nada porque está dando... Y un gabinete formado por gente jovencísima con un grado de eficacia extraordinario. Yo recuerdo con el jefe de gabinete Canapa que estaba atendiendo 4 ministerios a la vez que hablaba conmigo y digo, jo, qué mal educado es este hombre, ¿no? O sea, no va a responder a ninguno. Y al final me di cuenta que se había enterado de todo lo que le había dicho, que había respondido a todos los 5 problemas de los 5 ministerios. Y yo creo que eso también tiene que ver con una tremenda educación de la administración pública uruguaya. Por ejemplo, Uruguay, ellos mismos decían, es un país extraordinariamente planificado, lógicamente es muy pequeño y eso facilita muchas cosas. Pero yo, respecto a la figura de Mujica, porque me parece que el tema sí me gustaría tocar algunas cosas, ¿no? Por un lado se habla de que es una persona normal, lo cual es evidente, pero yo creo que junto a normal es excepcional.
O sea, hay que recuperar el valor de lo que nos aporta Pepe Mújica desde ese punto de vista, ¿no? Esa sensación de normalidad, el cómo aborda los conflictos, ¿no? Por ejemplo, una persona con una marcada trayectoria de izquierdas, él ha dicho cosas que a la gente de izquierdas le han molestado muchísimo. Por ejemplo, él estuvo por olvidar totalmente el pasado de los militares, ¿no? O sea, por la ley de olvido, y se contrapuso al propio Frente Amplio. Por ejemplo, él de pronto criticó al funcionariado público por ineficiente, sin ningún tipo de problemas, cuando gran parte de su base social es esa, ¿no? Él ha dicho que Uruguay, que es un país muy decente, somos muy atorrantes, que eso significa que tampoco el trabajo nos gusta en exceso, ¿no? Decir esas cosas refleja también la profundidad de su autonomía de pensamiento, o sea, que no piensa en función de lo que políticamente es correcto en cada momento, y yo creo que ese es un valor extraordinario en el mundo político, por eso nos choca tanto. O sea, la conversación del otro día con el rey fue genial desde ese punto de vista. Yo creo que Mújica, si enseña algo, es que hay que eliminar lo políticamente correcto para decir lo que humanamente tú entiendes, ¿no? A mí hay una frase, y con esto concluyo, de Mújica en relación a su estancia en la cárcel, que me parece como un ejemplo de humanidad, ¿no? Dice: aprendí en mis años de reclusión, a los 14 años, que si no se puede ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas, ¿no? O sea, es una concepción determinada del mundo, de la honestidad y de la normalidad extraordinaria. Yo creo que Mújica es una expresión máxima de sentido común, ¿no? María. Sí, otra de las políticas que llevó a cabo Mújica, que me apetecería recordar, es la despenalización del aborto, ¿no? Es decir, que también tuvo en cuenta los derechos de las mujeres, ¿no? Y además en un contexto que fue cerca de un caso que hubo en El Salvador tremendamente exagerado y represivo, y en el que, bueno, pues, no permitían el aborto a una mujer, a pesar de que corría peligro su vida, ¿no?, en El Salvador. Y bueno, pues en este contexto internacional fue cuando Mújica decidió despenalizar el aborto, ¿no? Y bueno, pues quiero traerlo aquí porque me apetecía también este reconocimiento. Y bueno, pues yo de Mújica no diría que es pobre, ¿no? Yo diría que es humilde, austero, ¿no? Decía Sabina que era tan pobre que no tenía más que dinero, ¿no? Y pues esto un poco a la inversa, ¿no? Esta riqueza de la que tú hablabas, ¿no?, precisamente por no tener dinero, igual le hace más rico todavía, ¿no? Y bueno, pues viendo a Mújica, pues quizá, y viendo cómo vivía con esta humildad y con esta austeridad, pues podemos afirmar que no todos los políticos son iguales, ¿no? Juan. A mí me llamó la atención muchas cosas, como es lógico, de Mújica, pero hay una que es la tendencia, sobre todo en esta última etapa de su gobierno, que ha tenido mayor promoción y mayor proyección internacional. Hay una especie de denominador común en todas las entrevistas, que era la tendencia a autodesmitificarse que él tenía, ¿no? Es decir, y claro, él también lo comparaba con que, bueno, yo tengo la suerte de gobernar un país que solo tiene 3 millones de habitantes, que esto no es ni Argentina ni Brasil, si no estaríamos hablando de otra historia. Pero bueno, también como contrapunto hay que decir que, bueno, que no todo es, que también él, cuando ha tenido que poner sal y pimienta, la ha puesto. Siempre ha sido proverbial el enfrentamiento entre los uruguayos y los argentinos. Hubo un presidente que lo insultó en una piana, no sé si acordáis, hace un montón de años, pero incluso el mismo Mújica en un momento dado habló del tuerto y habló de tal, se metió con los Kirchner directamente, es decir, que lógicamente, pues bueno, eso probablemente le da un poquito más de sal al personaje, y no todos son luces y grandilocuencias, sino que es una persona humana, un ser humano que además tiene la posibilidad de reírse de sí mismo, de desmitificarse, y sobre todo yo creo que ha interpretado bastante a la perfección su papel de autopromoción, de la que no estoy yo tan convencido que él quisiera terminar así, pero se ha prestado probablemente porque su equipo de comunicación de cara a la reelección de Tabaré hacía que le permitía que el carisma de Mújica pudiera conseguir un efecto arrastre que obviamente ha cumplido su objetivo, que es que hoy Tabaré vuelve al gobierno, ¿no? Nada, muy breve. Coincido con la mayoría de las intervenciones. Creo que al final Mújica ha sido un hombre que ha luchado toda su vida por la democracia, y que cuando ha podido y ha recibido la confianza de su pueblo para gobernar un país, lo ha gobernado con responsabilidad y protegiendo y cuidando y tratando de respetar y de promover los derechos de
de los ciudadanos y las ciudadanas de su país, que es lo que yo creo que debe hacer un gobierno responsable. Eso es lo que creo que a nosotros y a nosotras más nos tiene que servir ahora, porque mucha falta nos hace un gobierno que permita garantizar la vida digna para todos y todas en este país. Estoy de acuerdo. Antes de despediros me gustaría que viéramos ese vídeo, así se despedía, y yo creo que es un bonito homenaje también. Pagamos precios enormes, pero seguimos por milagro vivos, templados y aprendiendo con la adversidad, habiendo repensado a toda la vida como una entrega y como valor para defender por encima de todas las cosas. Mucho más humildes y republicanos, porque nos quedó incrustado que nadie es más que nadie. Sobrios, sin ser a sectas, livianos de equipaje, para tener la mayor cantidad de tiempo libre y volcarlo socialmente a lo largo de nuestra existencia, por ser nuestra forma de felicidad posible. Al cabo de tanto trajín, supimos que la lucha que se pierde es la que se abandona, pero también querido pueblo, saber que no hay ningún final, sino el camino mismo, y que muchos otros arrimarán lo suyo y continuarán el camino de luchas. Pasaron 5 años fratricidas, se fueron rapidísimos, querido pueblo, en una lucha entre el egoísmo natural que llevamos adentro y que nos lo puso la naturaleza para defender nuestra vida y la vida del núcleo familiar que nos rodea. Y esa lucha con la otra gran fuerza, la solidaridad, una disputa permanente entre egoísmo y solidaridad. Sepamos, la solidaridad es la defensa en el largo plazo de la especie. El egoísmo, la necesidad como instrumento para defender nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Querido pueblo, gracias. Gracias por tus abrazos. Gracias por tus críticas. Gracias por tu cariño y sobre todo, gracias por tu hondo compañerismo cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la presidencia. Si tuviera, no lo dudes, si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. No me voy, estoy llegando. Yo no sé, pero a mí lo que me produce
y lo tengo que reconocer, es una profunda envidia. Vamos a ver si nos toca a alguien parecido por aquí pronto. Yo me tengo que despedir, no tenemos tiempo para las conclusiones porque nos hemos pasado, así que hasta aquí llegamos, nos veremos en otras ocasiones seguro. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Yo me tengo que despedir hasta que Juan Carlos Monedero queda ahora jefe, ahí quedó el listón, yo no digo nada. Me despido con El Tornillo, nuestro espacio de periodismo de guerra feminista. Hasta pronto. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de las invisibles. Según la RAE, la invisibilización no existe, a pesar de que solo el 17% de las académicas de la RAE son mujeres. Por eso hemos mirado en la Wikipedia. Según la Wikipedia, invisibilización es el mecanismo cultural que omite la presencia de determinado grupo social destinado a imponer la superioridad de un grupo sobre otro. Las mujeres somos el 50% de la sociedad y, sin embargo, ni estamos ni aparecemos en la mitad de los espacios que molan. Se nos trata de convencer que vivimos en una situación de supuesta igualdad, en la que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y, sin embargo, no estamos en los espacios de poder, ni político ni económico. No se nos reconoce nuestra participación en la creación del conocimiento. No somos narradoras ni protagonistas de la historia, ni de la real ni de la ficticia. En el Parlamento español solo hay un 35% de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que a las mujeres no nos interesa la política? ¿No será que se ponen obstáculos a nuestra participación desde la base, en partidos, sindicatos y movimientos sociales? En los consejos de administración de las empresas que forman el IBEX 35 solo hay un 15% de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos cualificadas? ¿Que no nos gusta mandar? ¿No será que en la empresa privada la mayoría no vamos a ver ni de lejos el techo de cristal? En las universidades españolas solo hay un 20% de catedráticas. ¿Qué pasa? ¿Que no somos listas? ¿Que no nos gusta estudiar? Entonces, ¿por qué somos el 64% de las licenciadas universitarias? Los productos culturales protagonizados o producidos por mujeres se consideran un subgénero. El cine para mujeres, la literatura de mujeres. ¿Quién ha dicho que las historias de mujeres solo nos interesan a las mujeres? ¿Por qué las historias protagonizadas por hombres son para todos los públicos? Las mujeres solo aparecemos en el 20% de las noticias. ¿Cómo puede ser que aparezcamos tan poco en los medios de comunicación? Y que lo hagamos siempre como víctimas, como adornos, como consortes o así. Esto no es normal. Si somos la mitad de la gente, deberíamos ocupar la mitad de los espacios, aportar la mitad de las ideas y contar la mitad de las historias. Todos los intentos de justificarlo de otra manera están disfrazando la desigualdad y presentándola como el estado natural de las cosas. Hoy os dejamos con una frase de Arantxa Campos. El hecho fundacional de las democracias contemporáneas es la exclusión universal de las mujeres. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.